Durante siglos, la humanidad ha leído una Biblia incompleta. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existió un libro tan poderoso, que fue eliminado deliberadamente? Un libro escrito por un hombre que caminó con Dios y que no conoció la muerte. Su nombre era Enoc. El libro de Enoc, el texto que la Iglesia no quiso que conocieras. Descubierto en manuscritos etíopes del siglo XVIII y confirmado en los rollos del Mar Muerto en Qumrán. El libro de Enoc revela secretos que cambian la historia humana. Habla de ángeles que descendieron a la tierra, de gigantes que caminaron entre nosotros, y de viajes más allá de este mundo. Pero entonces surge la pregunta más importante. ¿Por qué fue censurado? En los primeros siglos del cristianismo, líderes religiosos decidieron qué libros serían considerados divinos y cuáles serían condenados al olvido. Entre ellos, el libro de Enoc. ¿El motivo? Enoc hablaba de realidades demasiado peligrosas. Ángeles que se rebelaron. Tecnología o magia que desafía la comprensión. Y dimensiones que no estamos preparados para aceptar. Pero ahora, el tiempo del silencio ha terminado. Prepárate para descubrir la historia que el mundo no debía conocer. Esta es la historia censurada de Enoc. Los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra. Durante generaciones, la historia oficial nos dijo que los ángeles eran mensajeros de paz. Seres puros, fieles a Dios, sin libre albedrío. Pero Enoc reveló algo muy distinto. Él los llamó los vigilantes. Un grupo de 200 ángeles descendió a la tierra. No enviados por Dios, sino movidos por el deseo. Su líder, Semiasa. Otros nombres, Azazel, Sariel, Cocabel. Cada uno, un guardián celestial con conocimiento prohibido. Y cada uno, dispuesto a romper las leyes divinas. Su misión original era observar a la humanidad. Pero desobedecieron. Se enamoraron de las hijas de los hombres. Y tomaron esposas humanas. De esa unión, nació algo inhumano. Gigantes. Criaturas híbridas. De poder descomunal. Sedientas de sangre. El texto los llama, los Nepilim. Eran destructores de mundos. Y los vigilantes, les enseñaron más. Magia, armas, astrología, encantamientos, hechizos, curaciones y maldiciones. Azazel enseñó a fabricar espadas, espejos y cosméticos. Un saber que transformó a la humanidad. Y al mismo tiempo, la corrompió. El mundo comenzó a llenarse de violencia. Y los cielos se oscurecieron. Los humanos, seducidos por el conocimiento, perdieron su conexión con lo divino. Los vigilantes ya no eran ángeles. Eran caídos. Y desde ese instante, el juicio divino se avecinaba. Esta no es solo una historia sobre el bien y el mal. Es la historia de un conflicto más profundo. Entre el orden y la rebelión. Entre el libre albedrío y el destino. Entre lo divino y lo prohibido. Los vigilantes, con su caída, sembraron las semillas de una humanidad nueva. Más sabia. Más peligrosa. Más libre, pero también más condenada. Y quizás, su castigo no fue solo por lo que hicieron, sino por lo que revelaron. Porque si los humanos descubren su verdadero potencial, si logran abrir otra vez las puertas entre los mundos, entonces, el equilibrio volverá a romperse. Y lo que una vez fue, podría repetirse. Pero ¿quién nos está ocultando esta historia? ¿Y por qué fue eliminado el libro de Enoc de la Biblia? Eso, lo descubrirás en la próxima sección. Los secretos prohibidos del libro de Enoc. El libro de Enoc no es simplemente un texto antiguo relegado al olvido. Es una puerta hacia un conocimiento que durante siglos ha sido considerado peligroso, incluso herético, por las autoridades religiosas. La razón de su exclusión de la Biblia no es solo teológica, es porque contiene información tan desconcertante, tan revolucionaria, que podía derrumbar los cimientos de la visión tradicional del cielo, la tierra y la humanidad. Hoy vamos a sumergirnos en los secretos más prohibidos del libro de Enoc, los relatos sobre seres celestiales que descendieron a la tierra, la tecnología celestial que compartieron con los humanos, y los posibles viajes interdimensionales que desafiaron las leyes del espacio y el tiempo. Enoc nos presenta a los vigilantes,
un grupo de 200 ángeles caídos que descendieron al monte Hermón con un propósito específico: tomar esposas humanas y engendrar descendencia. Estos no son demonios en el sentido moderno. Eran seres celestiales de gran poder y conocimiento, cuyo acto de rebelión no fue contra Dios directamente, sino contra el orden cósmico establecido. ¿Pero qué motivó realmente a estos seres a descender? Enoc los describe como fascinados por la belleza humana y movidos por un deseo no solo carnal, sino también por un impulso de transferir su conocimiento celestial a la humanidad. Estos vigilantes enseñaron a los humanos artes que estaban reservadas para los cielos: metalurgia, astrología, alquimia, adivinación, el uso de plantas para fines mágicos, y más. Azazel, uno de los principales líderes, enseñó a los hombres la creación de armas y joyas, mientras que otros les instruyeron en prácticas espirituales que les permitían comunicarse con entidades no humanas. Esta transferencia de tecnología y conocimiento fue, según el relato de Enoc, lo que alteró radicalmente el equilibrio entre el cielo y la tierra. ¿Estamos ante una narrativa antigua de contacto extraterrestre? ¿O de una transferencia interdimensional de saber prohibido? El resultado de estas uniones impías fueron los Nefilim, criaturas gigantes, descritas como descomunales en tamaño y poder, cuya sola existencia puso en jaque la estabilidad de la creación. Enoc narra que estos seres no solo poseían una fuerza colosal, sino una inteligencia desbordante. Los Nefilim comenzaron a devorar todo lo que encontraban: animales, hombres, e incluso entre ellos. La tierra fue corrompida por su presencia. Este relato coincide con muchas otras culturas que hablan de gigantes, desde los titanes griegos, los Anunnaki sumerios, hasta los gigantes del Popol Vuh maya. ¿Podríamos estar ante un patrón global de conocimiento sobre seres híbridos, descendientes de entidades no humanas? Los Nefilim, en muchas interpretaciones modernas, no solo eran seres físicos, sino también simbólicos. Representaban la ruptura de los límites, la mezcla prohibida entre dimensiones, entre el plano espiritual y el material. En medio de este caos, Enoc emerge como una figura central. Un humano, sí, pero elegido por los seres celestiales para un propósito que va más allá de lo comprensible. Enoc no solo fue testigo del descenso de los vigilantes, sino que fue llevado a los cielos por los mismos ángeles. En el texto se describe cómo Enoc es transportado a través de los cielos, atravesando múltiples niveles celestiales, donde se le revela la estructura del universo, los ciclos del tiempo, los secretos de las estrellas, los nombres de los ángeles caídos y los juicios que vendrían. Aquí es donde el relato se vuelve casi cósmico. Enoc no está simplemente en una visión espiritual. Lo que se describe se asemeja más a una abducción, a un viaje interdimensional, donde el tiempo se diluye y las leyes físicas ya no aplican. Los cielos que recorre Enoc no son un simple paraíso. Son capas, dimensiones, reinos de existencia que contienen sus propias leyes y criaturas. Muchos investigadores han señalado que estos relatos tienen un paralelismo inquietante con los testimonios de personas que aseguran haber tenido experiencias cercanas con seres de otros mundos o dimensiones. ¿Estamos ante la descripción más antigua de un viaje dimensional documentado? Uno de los grandes debates contemporáneos sobre el libro de Enoc gira en torno a la identidad de los vigilantes. ¿Fueron realmente ángeles caídos como sostiene la tradición religiosa? ¿O eran entidades avanzadas de otro lugar del universo? El lenguaje antiguo no disponía de términos como extraterrestre o dimensiones paralelas. Lo que hoy interpretamos como tecnología o ciencia, ellos lo veían como magia celestial o poder divino. Los relatos de los cielos, de los carros de fuego, de las vestiduras brillantes, de las esferas que giran, de las puertas estelares, son asombrosamente parecidos a las descripciones modernas de naves, portales y tecnologías avanzadas. ¿Y si los vigilantes no vinieron del cielo como lo imaginamos, sino de otra dimensión o sistema estelar? ¿Y si el castigo que recibieron no fue solo un juicio moral, sino una intervención de un orden superior que buscaba preservar el equilibrio entre mundos? El libro de Enoc termina con Enoc desapareciendo. No muere. Simplemente es arrebatado por los cielos y nunca más se le ve. Esto mismo se menciona en el Génesis. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Es uno de los pocos personajes bíblicos que no experimenta la muerte. ¿Fue llevado a otra dimensión? ¿A otro planeta? ¿O permanece en algún lugar oculto, esperando el tiempo designado para regresar? Muchos textos apócrifos hablan del regreso de Enoc en los últimos tiempos, como un profeta que traerá la verdad completa, el conocimiento total que la humanidad necesita para enfrentar el juicio final. El libro de Enoc no es solo una advertencia.
Es un mapa. Un manual antiguo de sabiduría celestial que fue prohibido, censurado y eliminado, porque revelaba demasiado. ¿Y si los secretos del universo nunca nos fueron negados, solo ocultados? ¿Y si Enoch, desde algún lugar más allá del tiempo, aún nos está hablando? No es solo un libro. Es una llave. Y tal vez, solo tal vez, ya estamos empezando a girarla. Los vigilantes, ángeles que descendieron del cielo. En los antiguos relatos que han sobrevivido al paso del tiempo y al filtro de las instituciones religiosas, encontramos un misterio que desafía las narrativas oficiales sobre los orígenes de la humanidad. Este misterio está contenido en los textos conocidos como el Libro de Enoch, especialmente en la sección llamada el Libro de los Vigilantes. Aquí, se revela una historia tan inquietante como reveladora, la historia de unos seres celestiales que descendieron del cielo, no como mensajeros divinos, sino como transgresores de las leyes cósmicas. Se les conoce como los vigilantes, y su aparición marca uno de los eventos más controvertidos y enigmáticos de la literatura apócrifa. Estos seres no eran simples observadores, eran ángeles de alto rango, enviados originalmente para vigilar a la humanidad, para protegerla y guiarla. Sin embargo, algo cambió. Lo que comenzó como una misión divina terminó en una rebelión silenciosa que transformaría el destino de la Tierra para siempre. Enoch, el protagonista de este relato, describe con precisión cómo estos seres, liderados por un ángel llamado Semjasa, tomaron una decisión radical. Abandonaron su posición en los cielos y descendieron al monte Hermón, sellando un pacto entre ellos, un juramento de unión eterna, en el que acordaban no regresar sin haber cumplido su propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Tomar mujeres humanas y engendrar descendencia con ellas. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días nacieron hijas hermosas y atractivas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Así comienza uno de los fragmentos más escandalosos del texto, que detalla una unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal. No fue un acto aislado, sino una invasión sistemática que marcó un antes y un después en la historia espiritual del ser humano. Los vigilantes no solo tomaron esposas humanas, también enseñaron conocimientos secretos. Revelaron artes ocultas que estaban prohibidas para la humanidad. Semjasa enseñó encantamientos y la magia. Azazel, otro líder de los vigilantes, enseñó la fabricación de armas, el uso de metales, la cosmética y los secretos de la alquimia. Otros revelaron el conocimiento de los astros, los signos del cielo, las fases de la luna y los ciclos de la tierra. Fue, en esencia, una transferencia de sabiduría celestial, pero no como un regalo, sino como una transgresión. La humanidad, según el relato de Enoch, no estaba preparada para este conocimiento. Las armas trajeron violencia, los encantamientos, confusión, y lo más aterrador de todo, los hijos nacidos de estas uniones. Se les llamó los Nefilim, gigantes de gran estatura, pero también de una crueldad y poder que escapaban a la comprensión humana. Ellos devoraban todo a su paso. Animales, hombres, incluso a otros gigantes. Este acto de desobediencia celestial provocó una ruptura en el equilibrio cósmico. Los cielos se llenaron de furia. El Altísimo, el Dios de los espíritus, según Enoch, observó con pesar y cólera lo que sus ángeles habían hecho. Entonces, decidió actuar. Enoch fue llamado al cielo, donde recibió visiones del juicio que caería sobre los vigilantes y sobre la tierra misma. Uno a uno, los vigilantes fueron sentenciados. Serían encadenados en las profundidades de la tierra, encerrados hasta el día del juicio final. Sus hijos, los Nefilim, serían exterminados en una gran purificación, un diluvio que borraría de la faz de la tierra toda huella de aquella rebelión. Pero el castigo no terminó ahí. Enoch recibió la misión de advertir a los vigilantes de su destino. Fue él quien descendió para comunicarles que sus súplicas no serían escuchadas, que el Creador había sellado su destino. Las lágrimas de los ángeles caídos llenaron los valles, y sus gritos resonaron en las montañas, pero era tarde. El daño ya estaba hecho. Aquí, el libro de Enoch revela algo aún más perturbador. Sugiere que este conocimiento prohibido y la sangre de los Nefilim sobrevivieron al diluvio. Que su legado continuó oculto entre líneas, entre mitos y leyendas, entre civilizaciones que repentinamente florecieron con conocimientos que no podían haber adquirido por medios ordinarios. ¿Es posible que aún existan descendientes de esa antigua unión? ¿Es posible que lo que Enoch vio fue el primer capítulo de una historia que aún no ha terminado?
Las instituciones religiosas tradicionales han ignorado o eliminado estos textos por siglos. Y sin embargo, los ecos de esta historia resuenan en todas las culturas antiguas. En Sumeria, los Anunnaki. En Egipto, los dioses que descendieron en naves de fuego. En Mesoamérica, los dioses blancos que enseñaron a construir templos y a leer las estrellas. ¿Todos estos relatos apuntan a los mismos seres? Los vigilantes, entonces, no son solo parte de un antiguo texto apócrifo. Son una clave, una grieta en la narrativa oficial. Una pista de que hubo una intervención, una alteración, una presencia en nuestra historia que se ha mantenido oculta deliberadamente. Y es aquí donde el viaje de Enoc se convierte en algo más que una visión profética. Se convierte en una advertencia. Porque si esos seres aún influyen desde las sombras, si sus enseñanzas aún están presentes en las estructuras de poder, entonces la historia no ha terminado. En la siguiente sección exploraremos cómo Enoc fue llevado por estos mismos ángeles a través de dimensiones desconocidas, a lugares donde el tiempo y el espacio no funcionan como en nuestro mundo, y donde recibió conocimiento que, hasta el día de hoy, sigue siendo incomprensible para la mayoría de la humanidad. Viajes dimensionales y secretos del cielo. Imagina por un momento que lo que llamamos cielo no es un lugar en las nubes, ni una metáfora religiosa, sino un conjunto de dimensiones alternas, vibraciones más altas que la nuestra, donde residen seres cuya existencia ha sido cuidadosamente oculta de la narrativa oficial. Esto es precisamente lo que describe el libro de Enoc. Cuando Enoc es llevado por los ángeles, no se trata simplemente de una visita celestial. Lo que experimenta es un viaje interdimensional. Es transportado a otras realidades, atravesando cielos superpuestos, planos distintos a nuestro mundo físico. Estas son las palabras que inician uno de los relatos más asombrosos de la literatura apócrifa. Enoc no sube al cielo como lo haría un alma al morir. Enoc entra en otras esferas, acompañado por ángeles vigilantes que lo conducen a través de 7 cielos. Cada cielo que atraviesa revela una nueva dimensión de existencia. El primer cielo está habitado por vigilantes caídos, castigados por su rebelión. El segundo cielo es un mundo de oscuridad, donde se castiga a las almas de los perversos. En el tercer cielo, se observa la estructura del universo y la división de los elementos. Y así sucesivamente, hasta alcanzar el séptimo cielo, donde mora el Altísimo y los ángeles más puros. Esto no es simple poesía mística. Se trata de una descripción sistemática de niveles de realidad, de dimensiones interconectadas, algo que la ciencia moderna apenas empieza a considerar. Tecnología celestial o ciencia avanzada. Muchos estudiosos actuales se preguntan, ¿cómo podía Enoc describir con tanta precisión estructuras celestes, mapas cósmicos y jerarquías angelicales sin haber accedido a un conocimiento superior? Las respuestas están en el propio texto. Enoc fue instruido. Le mostraron. Le explicaron. Fue llevado. Como si un ser humano del pasado hubiese sido abducido por inteligencias superiores y transportado a planos más allá del tiempo y el espacio. En estas dimensiones, Enoc describe ciudades flotantes, columnas de fuego, lagos de cristal, y criaturas que no pueden describirse con lenguaje humano. Una frase clave lo resume todo. Vi cosas que el ojo humano no puede comprender, y palabras que no deben ser repetidas. ¿No parece esto la típica experiencia de quienes dicen haber tenido encuentros con seres no humanos? El Salón de los Secretos Celestiales. En el séptimo cielo, Enoc es llevado ante el Anciano de los Días, rodeado de ángeles que arden como fuego, y libros que registran todo lo que ocurre en el universo. Uno de esos libros es el libro de las tablas del cielo, donde se inscribe el destino de todas las almas. Allí, Enoc es testigo de las leyes que rigen la creación, del equilibrio entre la luz y la oscuridad, de cómo los ángeles mantienen la armonía de los mundos. Y algo aún más perturbador, Enoc observa portales dimensionales, puertas que conectan mundos y tiempos. Los portales y los guardianes del umbral. Uno de los aspectos más intrigantes del relato es la existencia de portales cósmicos. Según Enoc, cada uno de estos portales conecta con diferentes regiones del cosmos. Algunos llevan al cielo. Otros conducen a reinos de oscuridad y castigo. Otros más, abren paso a dimensiones donde residen los vigilantes caídos o los ángeles purificadores. Pero no cualquiera puede cruzar estos portales. Existen guardianes. Seres de poder incalculable que cuidan el equilibrio entre los mundos. Delante de cada portal, estaban seres de fuego, con rostros de relámpago y ojos que penetraban hasta el alma. Los textos son claros.
Estos guardianes poseen tecnología y poder para discernir la intención de quien intenta cruzar. ¿Estamos ante una visión antigua del control del acceso a otras realidades? La ciencia de los cielos. Enoc no solo es llevado a lugares celestiales, también recibe conocimientos avanzados. Se le enseña sobre el movimiento de los astros, las estaciones, el calendario sagrado de 364 días, la relación entre los cuerpos celestes y la vida en la Tierra. Este conocimiento era desconocido para su época. Y sin embargo, Enoc describe con precisión ecuaciones celestes, alineamientos estelares y los ciclos cósmicos. Uno de los fragmentos más reveladores menciona que cada estrella es un ser viviente, cada constelación, un lenguaje, y cada alineación, un mensaje. ¿Se refiere Enoc a una astroteología? ¿A una forma de comunicación cósmica que trasciende el lenguaje humano? La sala de los nombres y la revelación del juicio. En su viaje, Enoc accede a una sala donde están escritos los nombres de los elegidos, los que han de ser salvos en el día del juicio. Pero lo más impactante es lo que sigue. Vi un trono de fuego, y uno sentado en él. Su rostro no podía ser visto. Su voz era como muchas aguas. Y delante de él, los ángeles temblaban. Esta imagen es idéntica a la que luego aparece en el Apocalipsis de Juan, siglos después. ¿Podría ser que Enoc vio lo que ningún otro humano vio? ¿El núcleo de la conciencia divina? ¿O una inteligencia suprema de otro plano? Enoc, el primer humano transdimensional. La historia concluye con una afirmación impactante. Y Dios lo tomó, y no fue hallado, porque anduvo con él. Enoc no murió. Simplemente fue trasladado, absorbido por otra dimensión, transformado en un ser de luz, en un observador eterno de los secretos del universo. En algunas versiones gnósticas, Enoc regresa como Metatrón, un ser celestial de máxima jerarquía, con rostro humano, pero cuerpo de fuego, con 36 alas y 365.000 ojos. En otras palabras, Enoc ascendió. Se convirtió en un guardián del conocimiento cósmico. Lo que la Biblia calló, el libro de Enoc reveló. La existencia de otros mundos. La realidad de seres más allá de nuestra comprensión. La verdad de que el ser humano es más que carne. Es espíritu, capaz de viajar, trascender y recordar quién es realmente. El concilio celestial, los vigilantes rebeldes y la profecía del juicio final. En los recovecos más oscuros de la historia sagrada, donde los textos fueron suprimidos, distorsionados o deliberadamente eliminados, se halla uno de los relatos más inquietantes y reveladores de todos, la reunión secreta del concilio celestial y el juicio de los ángeles caídos. Enoc, el escriba elegido por los cielos, no solo fue testigo de estos eventos, sino que se convirtió en el mensajero de una sentencia que resonaría a lo largo de los siglos, anticipando un apocalipsis que la humanidad aún no comprende del todo. Desde lo más profundo de los tiempos antiguos, los relatos de Enoc resuenan como un eco persistente en las grietas del conocimiento perdido. No es solo una historia, es un testimonio de una era en la que lo divino y lo humano convergían en planos que hoy apenas comenzamos a vislumbrar. En la sexta sección de este viaje, nos adentramos en un tema aún más oscuro y enigmático, la sabiduría prohibida y los secretos del juicio final. Aquello que Enoc vio, lo que le fue revelado en sus viajes a las alturas del cielo, fue algo tan trascendental y perturbador, que muchas generaciones posteriores consideraron que debía ser ocultado, enterrado bajo siglos de dogmas y silencio. Cuando Enoc fue llevado a los reinos celestiales por los ángeles, no fue meramente un testigo. Se convirtió en escriba de los secretos del universo. Se le mostró el funcionamiento íntimo de los cielos, los nombres y oficios de los ángeles que velaban por las estrellas, los ciclos de las estaciones, los misterios del tiempo y los calendarios celestiales que regían no solo la Tierra, sino todo el orden cósmico. Esta sabiduría no era solo descriptiva, sino funcional. Era un conocimiento operativo, que permitía comprender y manipular las fuerzas que sostienen la realidad. Pero este conocimiento tenía un precio. Lo que Enoc aprendió no era solo para iluminar, sino también para advertir. Se le mostró el destino final de los vigilantes caídos, los ángeles que descendieron al monte Hermón y tomaron esposas humanas. A través de Enoc, el juicio divino fue sellado. Los hijos de estos seres, los Nefilim, no tendrían parte en la redención. Sus espíritus, errantes y hambrientos, serían conocidos como demonios, vagando por la tierra sin descanso. Los vigilantes, por su parte,
serían encarcelados en las profundidades, encadenados en prisiones oscuras hasta el día del gran juicio. Enoc no solo vio lo que fue, también vio lo que vendría. En una visión aterradora, se le mostraron los eventos del fin de los tiempos, terremotos que dividirían la tierra, fuegos que devorarían las ciudades, y un juicio final en el que los reyes y poderosos serían arrastrados ante la justicia divina. No era un juicio simbólico, sino un evento literal, inscrito en los cielos y en el tejido del destino. Las almas serían pesadas, los libros abiertos, y los que violaron las leyes divinas, tanto humanos como seres celestiales, enfrentarían su castigo. La sabiduría que Enoc recibió no era solo apocalíptica. También incluía los secretos de la creación misma. Se le explicó cómo los elementos se equilibraban, cómo los cielos eran sostenidos por columnas invisibles, y cómo los vientos, las estrellas y las lluvias estaban sujetos a la voluntad de seres conscientes, guardianes cósmicos que seguían un orden superior. Incluso aprendió sobre las dimensiones ocultas, los lugares más allá del tiempo donde residen las almas de los justos y los impíos, esperando su destino final. Lo más perturbador, sin embargo, fue lo que aprendió sobre el destino de la humanidad. Enoc fue testigo de ciclos de civilización que se alzaban y caían, cada uno más avanzado que el anterior, pero todos condenados por su arrogancia. Se le mostró cómo la humanidad sería engañada, cómo líderes se levantarían con falsas luces, guiando a millones hacia la oscuridad. Se le reveló que incluso las religiones serían corrompidas, que las enseñanzas originales serían distorsionadas, y que la verdad sería enterrada bajo capas de interpretación y control. Pero no todo era desesperación. También vio la esperanza. Un nuevo enviado surgiría, un hijo del hombre, una figura de redención que restauraría el equilibrio. Este ser, distinto a cualquier otro, juzgaría con justicia, sin corrupción ni temor. Traería un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la sabiduría perdida sería restaurada y donde el conocimiento prohibido sería finalmente revelado para sanar y no para destruir. Enoc comprendió entonces por qué había sido elegido. No solo para ver, sino para escribir. No solo para advertir, sino para preservar. Su libro, escondido, censurado y declarado apócrifo por siglos, sigue siendo una llave. Una puerta hacia una realidad más vasta, donde los dioses antiguos no son solo mitos, donde los ángeles caídos siguen influyendo desde las sombras, y donde el destino de la humanidad aún pende de un hilo. La sabiduría prohibida no fue destruida. Fue oculta. Y ahora, al ser desenterrada, exige que miremos más allá del velo. Porque el juicio aún no ha terminado. Y como lo supo Enoc, la historia verdadera no es la que se predica desde los púlpitos, sino la que arde en los pergaminos olvidados, aguardando el momento de ser leída por ojos despiertos. La conexión Atlante y los orígenes perdidos. A lo largo de los siglos, la figura de Enoc ha sido relegada a los márgenes de la tradición oficial, pero algunos textos antiguos y escuelas esotéricas lo han venerado como un sabio primordial, un viajero celestial y un portador de misterios perdidos. En esta nueva sección, nos adentraremos en una teoría tan fascinante como inquietante, la posibilidad de que Enoc, los ángeles caídos y sus revelaciones estén conectados con una civilización anterior al diluvio, una que ha sido recordada por muchas culturas bajo distintos nombres, pero que la mayoría conocemos como la Atlántida. Según los escritos apócrifos, Enoc fue arrebatado al cielo por seres que descendieron de las alturas. Estos ángeles o vigilantes le mostraron secretos que no pertenecían al mundo de los hombres. Le revelaron los movimientos de las estrellas, la arquitectura del tiempo, las estructuras del universo y las leyes que rigen la creación. Lo curioso es que muchas de estas enseñanzas coinciden con lo que diversas culturas antiguas, como los egipcios, sumerios, mayas e hindúes, atribuían a dioses civilizadores que vinieron del cielo tras un gran cataclismo. Es posible que Enoc no fuera un simple personaje bíblico, sino el vínculo con una sabiduría perdida de una civilización global anterior al cataclismo conocido como el diluvio universal. Los textos de Enoc mencionan con frecuencia a los vigilantes, unos seres que descendieron del cielo a la tierra y establecieron contacto con los humanos. Algunos les enseñaron a escribir, a utilizar herramientas, a leer las estrellas, a sanar y a manipular elementos de la naturaleza. Pero hay un grupo específico de vigilantes, liderado por Semiasa y Azazel, que se rebeló contra el orden divino y compartió conocimientos que los humanos no estaban preparados para recibir: la alquimia, la hechicería, la metalurgia de las armas, la cosmología y otras ciencias avanzadas. Estos ángeles caídos corrompieron a la humanidad, provocando el caos y dando origen a los Nefilim, los gigantes híbridos de los que hablaban también otras culturas.
Esta narrativa parece encajar con el mito de una civilización antigua, muy avanzada, que fue destruida por la soberbia de sus líderes y su transgresión de las leyes divinas o cósmicas. La Atlántida, según Platón, era una sociedad brillante que dominaba tanto la ingeniería como la energía, pero fue arrasada por una fuerza destructiva enviada por los dioses cuando sus habitantes se volvieron arrogantes. Las similitudes con la historia de los vigilantes y su castigo son innegables. ¿Y si los vigilantes eran los mismos dioses que gobernaban la Atlántida? ¿Y si los conocimientos que transmitieron a Enoc no eran celestiales en el sentido espiritual, sino tecnológicos en un nivel que solo hoy comenzamos a comprender? Los viajes dimensionales, las visiones del universo, el entendimiento del tiempo como un fluido. Todo esto apunta a una sabiduría ancestral que no encaja con la visión bíblica tradicional, pero sí con la idea de que existió un conocimiento prohibido que fue transmitido y luego escondido deliberadamente. El libro de Enoc menciona que los vigilantes fueron castigados y encerrados en prisiones subterráneas. Curiosamente, muchas culturas hablan de razas antiguas que desaparecieron en reinos bajo tierra o ciudades sumergidas. Incluso hay leyendas de túneles secretos bajo los Himalayas, las selvas de América del Sur y las pirámides de Egipto que llevarían a bibliotecas ancestrales o portales a otros mundos. Es posible que estas prisiones de los vigilantes sean en realidad estructuras atlantes ocultas, búnkeres subterráneos donde aún yacen los secretos de aquella civilización extinguida. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses venidos de las estrellas que dieron a los humanos conocimientos y gobernaron la tierra. Las coincidencias entre los Anunnaki y los vigilantes de Enoc son notables. De hecho, algunos estudiosos alternativos sostienen que Enoc fue testigo de tecnologías tan avanzadas que solo hoy podemos comenzar a teorizar sobre ellas. Portales interdimensionales, manipulación del ADN, máquinas voladoras, registros holográficos, todo esto forma parte de las descripciones simbólicas que aparecen en sus visiones. Pero si esto es así, ¿quiénes querían ocultarlo? ¿Por qué este conocimiento fue censurado de las escrituras oficiales? ¿Y qué papel juega Enoc como el intermediario entre los hombres y los dioses caídos? La conexión atlante y los orígenes perdidos. El rol de Enoc como testigo privilegiado de estos saberes prohibidos cobra una nueva dimensión si lo situamos en el contexto de una civilización anterior al diluvio. Según los relatos gnósticos y esotéricos, Enoc no fue simplemente un escriba justo, sino uno de los pocos seres humanos con la capacidad espiritual, y quizás genética, para comprender los lenguajes universales y almacenar esa información más allá del tiempo lineal. Algunos lo han llamado el bibliotecario de Dios, y otros, el último heredero de los atlantes, aquel que debía preservar la sabiduría antes de la caída definitiva de su civilización. Enoc no solo observó los cielos, viajó a través de ellos. Describió portales interdimensionales, ciudades celestes hechas de cristal y fuego, seres luminosos que se desplazaban por estructuras que parecían naves, pero no las llamó así. Utilizó el lenguaje que conocía, el de los símbolos y las imágenes sagradas. ¿Y si en vez de tronos celestiales eran cámaras de control? ¿Y si en lugar de coros angélicos, se trataba de operadores de tecnología cuántica? La idea puede parecer atrevida, pero cuando comparamos sus descripciones con las de otras culturas, los vimanas hindúes, las carrozas de fuego bíblicas, los discos solares egipcios, el patrón se repite. Los relatos de Enoc sobre las casas del cielo, las esferas donde se mueven las estrellas y los planetas, y su visión del trono del Altísimo, coinciden inquietantemente con lo que hoy podría ser interpretado como estaciones espaciales, campos gravitacionales o incluso tecnología de salto dimensional. En este sentido, su historia se asemeja a la de un astronauta místico, un explorador interdimensional que presenció la tecnología de una civilización que operaba más allá de la materia física. Y aquí es donde la Atlántida entra con fuerza. Porque los mitos platónicos no hablan solo de una ciudad hundida, describen una civilización tan avanzada que podía controlar las fuerzas naturales, construir gigantescas estructuras con precisión milimétrica y comunicarse a través de métodos que aún hoy nos resultan inalcanzables. ¿Podrían los atlantes haber sido los vigilantes originales? ¿O al menos los herederos de un conocimiento transmitido por seres aún más antiguos, tal vez de origen extraterrestre? Muchos investigadores independientes apuntan a que la destrucción de la Atlántida no fue solo un castigo divino por la soberbia, sino una guerra de proporciones cósmicas. Las leyendas hablan de rayos de energía, terremotos provocados, armas sónicas, desplazamientos del eje terrestre. Y después, el silencio. Un velo de olvido cayó sobre todo lo que fue. Solo quedaron fragmentos, pirámides, megalitos, mapas imposibles, textos crípticos como el libro de Enoc. Pero, ¿por qué Enoc? ¿Por qué él sobrevivió al olvido?
Quizás porque su memoria fue codificada en los planos más sutiles de la conciencia humana. Quizás porque su rol era actuar como puente entre ese pasado y un futuro en el que la humanidad estuviera lista para despertar. Y si su relato fue ocultado, censurado y borrado de la Biblia oficial, ¿no será porque contenía verdades que el poder religioso y político no podía permitir que salieran a la luz? Lo que resulta aún más intrigante es que Enoc no desapareció, fue elevado. No murió como los demás patriarcas. Según el relato, fue llevado por Dios. ¿Pero qué significa esto? Algunos creen que fue abducido, trasladado a otra dimensión, o quizás, como los atlantes más sabios, fue capaz de trascender el plano físico. De hecho, hay tradiciones que afirman que Enoc se transformó en el arcángel Metatrón, una entidad de luz que asiste en la creación y vigilancia del universo. ¿Fue esta transformación un símbolo del proceso de ascensión espiritual, o un cambio real de estado dimensional? A través de esta conexión con Metatrón, Enoc queda vinculado a los misterios más elevados de la Cábala, el árbol de la vida y los planos superiores del ser. Y aquí surge una posibilidad sorprendente. Podría ser que los secretos de la Atlántida, de los vigilantes y del libro de Enoc estén codificados en la geometría sagrada, en las estructuras fractales del universo y en la arquitectura del alma. Si es así, entonces el legado atlante no está perdido. Está oculto, esperando a ser activado desde dentro de cada uno de nosotros. Y no es coincidencia que cuando se habla de Enoc y los vigilantes, también se hable de tecnología, dimensiones paralelas, acceso al conocimiento universal. Porque la historia de Enoc, cuando se ve sin los filtros religiosos impuestos, se parece más a una crónica de contacto entre civilizaciones que a una simple fábula espiritual. Un contacto que dejó huellas en monumentos antiguos, en mapas imposibles, en genes y memorias. Un contacto que fue censurado para mantener a la humanidad dormida, y que ahora empieza a resurgir. Los vigilantes, las puertas estelares y la ciencia perdida de los cielos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con el cielo. No solo como morada de los dioses, sino como un lugar real, tangible, más allá de lo físico, donde habitan seres que trascienden el tiempo, el cuerpo y la comprensión racional. Enoc, en su relato prohibido, no solo habla de los ángeles caídos y los castigos divinos, sino que describe con detalle una estructura cósmica de dimensiones interconectadas. Un mapa que fue arrancado de la tradición oficial, silenciado por aquellos que no deseaban que supiéramos la verdad, que los cielos no eran meramente espirituales, sino reales, poblados y estructurados. En esta sección exploraremos una de las revelaciones más intrigantes de Enoc, el conocimiento sobre los vigilantes, las puertas dimensionales y una ciencia celestial que podría haber permitido a los antiguos transitar entre mundos. Es un conocimiento que hoy, disfrazado de mitología y religión, se nos presenta como símbolo, pero que en el pasado fue herramienta, tecnología y poder real. Los vigilantes, o Grigori, eran originalmente enviados para guiar a la humanidad, para enseñar y proteger. Pero su caída marcó el principio del desequilibrio. Enoc no los describe como simples seres con alas, sino como entidades con acceso a un conocimiento vasto, una sabiduría que les permitía manipular la materia, leer las estrellas y abrir portales entre los reinos. Estos portales, o puertas del cielo, se mencionan constantemente en los textos apócrifos, y en muchas culturas antiguas aparecen como Stargates, puertas estelares o Axis Mundi, el eje del mundo. ¿Qué eran estas puertas? ¿Lugares físicos? ¿Dispositivos energéticos? ¿Estructuras mentales? Quizás, eran todo eso a la vez. Enoc describe cómo fue llevado a través de estas puertas por seres de luz. Dice que ascendió por niveles, por cielos, cada uno más vasto que el anterior. Algunos vibraban en colores que nuestros ojos no podrían soportar, otros eran como océanos de fuego o campos de cristal. Lo interesante es que su descripción no es simbólica, sino literal. Habla de arquitectura celeste, de mecanismos de movimiento, de cámaras donde el tiempo se detenía o fluía en sentido contrario. Eso nos lleva a pensar, ¿acaso estamos ante el relato de un viaje interdimensional? ¿De una experiencia de contacto con entidades extradimensionales? Uno de los elementos más desconcertantes del libro de Enoc es su descripción del séptimo cielo, donde se encuentran los ángeles caídos atados, esperando el juicio. Pero antes de llegar allí, Enoc describe haber atravesado estructuras de fuego, de luz y sonido. Algunos estudiosos modernos lo comparan con el paso por un acelerador de partículas o por un túnel de plasma. Las similitudes son asombrosas si lo interpretamos bajo una óptica científica moderna. ¿Qué pasaría si los antiguos entendieron las leyes de la física cuántica,
pero usaron un lenguaje simbólico para describirlo. En ese sentido, los ángeles no serían simplemente seres espirituales, sino entidades conscientes de una ciencia superior. Ellos descendieron no solo en sentido espiritual, sino literal, bajaron de un plano elevado, vibratorio, energético, hacia nuestra dimensión material. Ese acto de descender fue lo que los convirtió en caídos, no necesariamente por maldad, sino por transgredir una frontera sagrada. Pero hay algo más profundo. Enoc afirma que los vigilantes enseñaron a los hombres ciencias prohibidas. Habla de nombres específicos, Azazel, Semjasa y otros, quienes entregaron conocimiento sobre las estrellas, los metales, la alquimia, el maquillaje, la magia, la herbolaria, los signos del cielo. A primera vista parece una mezcla de saberes. Pero si lo miramos con otros ojos, vemos un patrón. Los vigilantes compartieron conocimientos técnicos, espirituales y psicoactivos. En otras palabras, enseñaron cómo alterar la percepción, manipular la materia y leer el tiempo. Esto no era simple sabiduría, era una ciencia multidimensional. El juicio de los vigilantes y los secretos del castigo eterno. En lo más profundo del misterio que rodea al libro de Enoc, emerge una escena de solemnidad y terror cósmico, el juicio de los vigilantes. Aquellos ángeles caídos, que descendieron al monte Hermón para unirse con mujeres humanas, no solo alteraron el orden divino, sino que abrieron una herida en la estructura de la creación misma. Enoc, el escriba escogido por Dios, es llamado a ser el intermediario entre el cielo y los condenados. Y lo que presencia y transcribe, desafía toda comprensión humana. Continúa en el siguiente mensaje. ¿Deseas que prosiga con esta sección ahora? Aquí se revela uno de los secretos más inquietantes del libro de Enoc. Los demonios, los espíritus malignos que acechan al mundo, no son ángeles caídos, sino los espíritus de los hijos de los vigilantes. Estos gigantes híbridos, al morir en la guerra, no podían ascender al cielo ni encontrar descanso en la tierra. Están atrapados entre dimensiones, hambrientos, vagando por los rincones oscuros del mundo, buscando cuerpos que habitar, mentes que perturbar. La tierra se convierte en un campo de batalla espiritual. Lo que comenzó como una transgresión celestial, ahora tiene consecuencias en cada rincón del planeta. Los secretos que los vigilantes enseñaron, la alquimia, la magia, la astrología, la creación de armas, la manipulación genética, se esparcieron como un virus que infecta las generaciones futuras. Y mientras todo esto ocurre, Enoc observa, registra, llora. Él, que alguna vez caminó entre los hombres, ahora camina entre las estrellas, llevando consigo el peso de la revelación. Ve los lugares donde serán castigados los ángeles, ve los abismos en llamas, los vientos helados que cortan el alma, las cámaras de aislamiento eterno. Pero también ve el futuro. En visiones llenas de símbolos, presencia el fin de los tiempos, el regreso del Hijo del Hombre, el restablecimiento del equilibrio. El castigo de los vigilantes es solo el comienzo. Hay algo más, algo oculto incluso para los ángeles. Un destino que involucra a la humanidad entera. Enoc ve a los tronos que serán colocados en el juicio final. Ve libros que serán abiertos, donde cada acto de cada ser será revelado. Ve los rostros de aquellos que serán redimidos, y los de los que no lo serán. Todo está escrito, todo será cumplido. Lo que comenzó con una rebelión angelical, terminará con el nacimiento de una nueva realidad. Los vigilantes, aún en su condena, observan. Porque su castigo no es solo estar encerrados, sino saber lo que han perdido. Saber que fueron creadores de monstruos, de caos, de dolor. Saber que su sabiduría, una vez sagrada, ahora es veneno. Y así, el juicio continúa. No solo el de los vigilantes, también el nuestro. La relevancia moderna del libro de Enoc y su silencio forzado. En medio del ruido del mundo moderno, cuando los ecos del pasado parecen desvanecerse entre noticias, redes sociales y una avalancha de información superficial, hay textos antiguos que, silenciosamente, esperan ser redescubiertos. Uno de ellos es el libro de Enoc, una obra que, a pesar de haber sido excluida deliberadamente de los cánones bíblicos oficiales, continúa resonando con fuerza entre buscadores de la verdad, investigadores, místicos, científicos alternativos y aquellos que sospechan que la historia que nos contaron no es toda la verdad. Pero, ¿por qué razón un texto tan antiguo, que narra visiones celestiales, caídas angelicales y secretos del universo, sigue siendo tan relevante hoy? ¿Qué hay en él que incomoda tanto a los poderes religiosos tradicionales y a los sistemas de control del pensamiento? La respuesta no es sencilla, pero está entretejida con claves de sabiduría ancestral,
advertencias proféticas y una visión cósmica de la existencia humana que desafía todo lo que creemos saber. En esta sección, exploraremos cómo el libro de Enoc se convierte, en pleno siglo XXI, en una herramienta de revelación. ¿Y por qué ha sido silenciado sistemáticamente? Un libro prohibido en una era de control. ¿Por qué un texto tan fascinante fue censurado? ¿Por qué el libro de Enoc fue eliminado del Antiguo Testamento y solo sobrevivió en comunidades como la Iglesia Ortodoxa Etíope? La respuesta se encuentra en el contenido mismo del libro. Revela demasiado. Enoc expone la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y engendraron una raza híbrida, los Nepilim. Esta historia fue tan impactante que la Iglesia primitiva decidió que no era útil para la fe tradicional. Pero no solo eso. Había algo más preocupante. El libro describe cómo estos seres celestiales corrompieron el conocimiento humano, enseñando armas, astrología, brujería, metalurgia y artes ocultas. ¿No se parece esto a la narrativa moderna de antiguos astronautas o de tecnología avanzada en la antigüedad? La censura del libro de Enoc no fue una simple cuestión teológica, sino política. En él se denuncia la manipulación del ser humano por parte de inteligencias superiores. Se expone la verdad sobre cómo la humanidad fue influenciada, invadida y modificada por entidades que no buscaban el bien común. Quien controla el conocimiento, controla el pensamiento. Y quien controla el pensamiento, controla la civilización. La historia censurada de Enoc ya no puede ser contenida. Su testimonio resurge con poder. Su mensaje se convierte en arma contra la ignorancia, la manipulación y el olvido espiritual. Los caídos siguen actuando, disfrazados de poder, fama, tecnología y ciencia sin alma. Pero también hay ángeles verdaderos, mensajeros, buscadores, sembradores de luz que, como Enoc, están despertando y despertando a otros. El libro de Enoc no es pasado, es futuro, es presente, es una profecía en desarrollo. Y tú, que estás escuchando estas palabras, formas parte de ella. Conexiones con otras culturas y textos ocultos. En un mundo antiguo donde las fronteras eran más porosas de lo que creemos y el conocimiento era compartido por rutas comerciales, alianzas y contactos místicos, el libro de Enoc no fue una isla. Lo que en apariencia parece un texto marginal, condenado al olvido por los grandes concilios eclesiásticos, resulta ser una llave oculta que conecta con saberes dispersos por todo el mundo. Pero ¿por qué tantas culturas parecen hablar de lo mismo con distintos nombres? ¿Cómo es que mitos separados por océanos comparten la misma estructura? Dioses caídos, conocimiento prohibido, castigos divinos y viajes entre mundos. Para responder esto, debemos sumergirnos en las raíces compartidas de las grandes civilizaciones y buscar las pistas que los antiguos dejaron escondidas, sabiendo que algún día alguien las volvería a ver. La historia de Enoc no es solo una historia hebrea. Es un relato universal. Y sus protagonistas, los ángeles caídos o vigilantes, no son exclusivos del imaginario judío, sino que aparecen, con distintos nombres y formas, en culturas tan dispares como la sumeria, la egipcia, la mesoamericana, la india y hasta la polinesia. Para entender la profundidad de este fenómeno, debemos soltar temporalmente la idea de las culturas como compartimentos estancos. En realidad, todo apunta a un pasado compartido, una civilización madre o una serie de contactos transoceánicos que llevaron los mismos relatos a distintos puntos del globo. Tomemos como ejemplo a los Anunnaki de Sumeria. Estos seres venidos del cielo, que descendieron a la tierra para dar conocimiento y gobernar sobre los hombres, tienen una sorprendente similitud con los vigilantes del libro de Enoc. Ambos son descritos como seres celestiales que cruzaron los límites impuestos, trayendo consigo sabiduría, pero también corrupción. Ambos fueron castigados. Y ambos, en algunos relatos, siguen esperando su liberación en lugares profundos bajo tierra o en otras dimensiones. Y sin embargo, la historia resurge. En fragmentos, en descubrimientos arqueológicos, en textos redescubiertos, en intuiciones modernas, porque la verdad, como el mismo Enoc, nunca desaparece del todo. Solo espera, pacientemente, a que alguien la vuelva a mirar. ¿Y si Enoc tenía razón? ¿Y si detrás de las estructuras de poder, la religión institucionalizada y la narrativa oficial de la historia humana se oculta una verdad mucho más antigua, inquietante y reveladora? Esta pregunta, que puede parecer una simple provocación, es, en realidad, el inicio de un viaje interior. Porque una vez que te asomas al abismo de lo que fue ocultado, ya no puedes regresar indemne.
Algo en ti cambia para siempre. Enoc, ese enigmático personaje que la mayoría de los creyentes modernos apenas conoce, emerge desde las sombras de los textos prohibidos como un testigo excepcional. No fue un simple profeta, ni un patriarca olvidado. Fue un viajero entre mundos, un interlocutor de ángeles caídos, un cronista de realidades que la humanidad apenas comienza a redescubrir. Y fue, ante todo, silenciado. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta parece tan inquietante como obvia, porque su historia desmantela el relato oficial. Porque en sus palabras no hay obediencia ciega, sino conocimiento. Porque su visión del universo nos invita a mirar más allá del dogma, de las estructuras de poder que nos han enseñado qué pensar y qué temer. Enoc no habla de fe ciega, sino de despertar. No impone una moral, sino que revela una realidad oculta detrás del velo de la normalidad. Si Enoc tenía razón, entonces los ángeles caídos no eran demonios en un sentido tradicional. Eran seres avanzados, quizás extradimensionales o extraterrestres, que descendieron con conocimiento, tecnología, y un propósito que los puso en conflicto con el orden divino establecido. La humanidad, en medio de esa batalla celestial, se convirtió en recipiente y campo de batalla. Una especie moldeada, manipulada, protegida y castigada por entidades que operaban desde dimensiones más allá de nuestra comprensión. En ese escenario, los vigilantes, los Grigori, no fueron solo rebeldes, sino portadores de un saber prohibido. Su pecado no fue el orgullo, como se repite desde púlpitos y escrituras simplificadas, sino la enseñanza. Les mostraron a los humanos a leer las estrellas, a trabajar los metales, a usar las plantas, a entender las matemáticas sagradas y la alquimia del universo. Les enseñaron secretos que podrían haber elevado a la humanidad o destruido su inocencia para siempre. Y la pregunta incómoda persiste: ¿por qué la Iglesia, los concilios, los compiladores de la Biblia excluyeron el libro de Enoc con tanta contundencia? ¿Por qué fue catalogado como herético durante siglos, aunque algunas de sus ideas fueron fundamentales para entender el judaísmo del Segundo Templo y el origen mismo del cristianismo primitivo? Si Enoc tenía razón, entonces el relato del Génesis es solo un fragmento, una versión editada de una historia cósmica mayor. Una historia donde Dios no es el único actor, donde el cielo no es simplemente un lugar de luz y paz, sino un complejo entramado de jerarquías, rebeliones, exilios y secretos. Un lugar donde el conocimiento, el verdadero conocimiento, tiene un precio. Tal vez es hora de recuperar esa memoria perdida. Tal vez el futuro de la humanidad no esté en las estrellas, sino en recordar el verdadero origen de nuestra conexión con ellas. No olvides suscribirte para más contenido revelador.